Son los nervios, por eso es que yo no oigo aquí solo. Le doy gracias a Dios, primeramente, y al pastor también, René, que me permite estar acá con ustedes. Es una bendición, es una alegría también poder, compartir lo que el Señor nos ha dado, la bendición de su palabra. Esa es la palabra que vamos a conocer. En la casa sí. Auxilio, dice. Amén. El tema que vamos a tratar esta mañana es el perfeccionamiento. El perfeccionamiento. Entonces, ciertamente, la Biblia habla de sombras y figuras, que muchas cosas que se han dado desde el Antiguo Testamento son sombras de lo que Dios nos da. Es decir, todo lo escrito en la palabra, el Señor lo ha dejado muchas veces como misterios o como tesoros ocultos que son revelados a sus hijos a través del Espíritu Santo. Entonces, dice la palabra en Hebreos 8:5, estos sacerdotes sirven en un santuario que es una copia y sombra de lo que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. Entonces, la palabra del Señor dice que todo lo visible, todo lo que vemos, todo lo que usted puede tocar en esta tercera dimensión en la que estamos, carne y sangre, fue hecho de algo invisible. O sea, lo primero fue lo invisible, que es lo espiritual. ¿Sí? La palabra dice el Señor que Dios es espíritu. Amén. Entonces, el Señor vino y le dio unas instrucciones a Moisés. Esto fue en el Antiguo Testamento. Le dio las instrucciones de cómo hacer el arca, cómo hacer todo el santuario, cómo hacer el tabernáculo. Y eso es lo que habla en esta palabra. El santuario es una copia y una sombra, lo que se hizo en la tierra, de algo que se ha hecho en el cielo. Amén. Entonces, la palabra del Señor nos enseña acerca del tabernáculo. Y el tabernáculo, pues, ustedes sabrán, está dividido en atrio, lugar santo y el lugar santísimo. Y que en cada una de esas áreas hay diferentes instrumentos o diferentes cosas, digamos. Una de esas está en los atrios, está el altar de bronce y el lavacro. La mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro, que se menciona como la menorá, que es un candelabro de siete lamparitas, por decirlo así, que era de aceite. Entonces, cada una de esas cosas tiene su simbolismo, es una sombra, es una figura de lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Pero la verdad es que viéndolo bien, son muchísimos temas y vamos a tratar de darnos a entender de ellos. Y en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Amén. En el arca del pacto estaba, dentro del arca, dice la palabra del Señor, que estaban dos cosas. No sé si me ayudan a predicar. Las tablas de la ley, los panes y, tres cosas. Y la vara de Aarón, correcto. Amén. Entonces, esto que hizo Moisés es una sombra de lo que está en el cielo. Amén. Hermano, entonces usted me está diciendo de que tenemos que sernos judaizantes. No. El antiguo pacto se le dio a Israel. Usted y yo no estamos en el antiguo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Amén. Entonces, para no confundirnos, por eso es que no vengo a decirle yo Yeshua HaMashiach. ¿Sí? Amén. Porque no estamos en el antiguo pacto. Si no, nos podemos ir y nos vamos a la ley y caemos de la gracia y nos metemos en otro tema que ese es otro tema. Amén.
Cuando me inviten la otra vez, ahí vamos a tocar ese tema. Amén. Entonces, tenemos sombras y figuras, tenemos el tabernáculo. Amén. Y está dividido en las tres. Entonces, no me dijeron que me había quedado. Hágame señas ahí porque yo voy a... Ahí está. Perdón, ahí no. Entonces, tenemos el altar de bronce, el lavacro, en los atrios, tenemos el candelabro, tenemos la mesa de los panes y el altar del incienso. Y en el lugar santísimo tenemos el arca del pacto. Amén. Hoy sí ya estamos bien. Entonces, viene el Señor y le da instrucciones a Moisés para que venga a Aarón y haga el ritual del tabernáculo, en el cual venía Aarón y agarraba un novillo para la expiación de sus pecados y de su familia, pero también agarraba 2 machos cabrillos, que es lo que dice la palabra, que lo vamos a leer ahí, si quieren me acompaña. Levítico 16, 7, en la versión de Reina Valera, dice: después tomará los 2 machos cabrillos y los presentará delante de Jehová, a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suerte a Aarón sobre los 2 machos cabrillos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Entonces, había una fecha específica para poder presentarse delante del Señor para presentar los sacrificios por la expiación de los pecados. Entonces, el sumo sacerdote, que en este caso era Aarón, vino y se presentaba, agarraba un novillo que era para él y su familia, que lo sacrificaba y sacaba la sangre, y también agarraba 2 machos cabrillos, que era uno para el Señor y uno para Azazel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Luego de eso, en el versículo 19 dice: y hará traer a Aarón el macho cabrillo sobre el cual cayera la suerte para Jehová, y lo ofrecerá por expiación. Agarraban el macho cabrillo, lo sacrificaban, le sacaban sangre, lo mezclaban también con otras cosas, y igual que como hacía Aarón para la expiación de él, entraba con 2 tipos de sangre. Entraba con la sangre del novillo en una redoma, que es como un depósito, un guacalito, se le quiere decir, un tecomatillo chiquitillo, así se lo quiere decir, ¿sí? Y echaba ahí la sangre, echaba cenizas, incienso, y dice que empezaba y hacía la expiación. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? Él hacía un rociamiento 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por la expiación de los pecados de él. Pero también agarraba la sangre del macho cabrillo y esta no la rociaba, digamos, alrededor del arca del pacto, sino que la rociaba en el arca del pacto. ¿Sí? 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? No sé si alguna vez le ha dado curiosidad a usted, digamos, el tema de los números en la Biblia. No sé si se ha puesto a pensar, ¿no? ¿Por qué 7? ¿Por qué no 2, no 5, no 3, no 10? Entonces, la Biblia tiene muchos significados, digamos. Por ejemplo, ¿qué pasó en el 7º día? Dice. El Señor reposó. Dice que Él concluyó su obra y Él reposó. También está el rociamiento que se le dio a Naamán, el sirio,
que dice que él tuvo que sumergirse, ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Por qué no 3? ¿Sí? Entonces el 7 habla de perfección. Y mucha gente pues en el mundo lo ha agarrado. El 7 es el número de la suerte, que ya se lo sabe. Compra un tiquete, debe el 7 porque es el ganador, de seguro. El 7. Entonces, no vamos a hablar de numerología, digamos, pero sí es importante saber que el 7 es un número de perfección. Es un número con el cual también Dios obra a través de su palabra y nos enseña mucho, lo cual tenemos que también entenderlo, no para irnos en pos de eso, sino que para entender que Dios obra de esa manera y tiene un propósito para nosotros. Entonces, el rociamiento que se daba en el arca del pacto era el propiciatorio para expiación de los pecados del pueblo. ¿Cuántas veces lo hacía? 7 veces. Si les soy sincero, digamos, antes yo pensaba de que rociaban la sangre y agarraban y le echaban eso. Sí, era chorro, pero es un rociamiento. ¿Qué quiere un rociamiento? Metía el dedo, una gota, una gota, una gota. 7 veces. Después de eso que venía Aarón y salía de hacer la presentación, la expiación por el pueblo y por el suyo propio, dice que él oraba y ponía las manos sobre el macho cabrillo y lo liberaban y lo dejaban en el desierto libre para que las bestias del campo se la comieran. Y es lo que dice acá en el versículo 10. Mas el macho cabrillo por el cual cayera la suerte por Azazel, la presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Entonces, mire, hermano, y eso, ¿cómo se come? A cucharadas. A cucharadas. Es decir, si agarramos un pedazo de brontosaurio así, hay que comérselo a cucharadas. Y espero no indigestarlo, digamos, esta mañana, digamos, pero el Señor está trayendo palabra, está trayendo luz y espero que me entienda a medida que avance la palabra. Entonces, se daba ese sacrificio una vez al año y se presentaba la expiación por el sumo sacerdote y por el pueblo. Yo antes pensaba, no sé qué pensaba usted, que cuando entrábamos Aarón ¿cómo se llama? Al lugar santísimo a presentar el sacrificio por expiación, era sangre de cordero. Mire, hermano, ¿y qué tiene que ser de cordero, de cabro o de cuche? Tiene mucho que ver, hermano. Tiene mucho que ver. Entonces la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Inmolado desde el principio. Entonces, pero la palabra del Señor dice que no entraban con sangre de cordero al lugar santísimo. Dice que entraban con sangre del macho cabrío. Que hay mucho que escarbar ahí en ese tema todavía. Que si nos vamos por ahí no nos vamos hasta la noche, pero el Señor me ayude ahí. Pero quiero dejarle, digamos, ese punto. Mire, que tiene que ser de sangre de esto o sangre de aquello. Dice la palabra del Señor que en Levíticos 16:14 dice, tomará luego la sangre del becerro y la rociará con el dedo hacia el propiciatorio, al lado del oriente. Ahí está. Al lado del oriente, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrillo en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo, adentro,
y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Amén. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. No, ya no diga así, no, eso ya pasó. ¿Sí? Eso ya es otro tiempo. Entonces, era lo que les estaba explicando. Lo que le quiero llegar a decirle es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Pero hay varios puntos que hay que entenderlos. Uno de esos es que, ¿de qué tribu o qué descendencia tenía Jesús? La tribu de Leví. La tribu de Judá. ¿Y quiénes eran los designados para ser sacerdotes? La tribu de Leví. Entonces, la palabra nos enseña que tuvo que haber un cambio de sacerdocio. ¿Sí? Por eso es que no vivimos en el nuevo pacto, en el viejo pacto, perdón. Estamos en el nuevo pacto. Porque nosotros vivimos en el nuevo pacto, que es el pacto de la sangre de Cristo. Si no estuviéramos con el kipá y toda la cosita así, digamos, se miran bien bonitos, digamos. Dan ganas de ponérselo para ser más santos, digamos. Pero eso no nos va a cambiar. La obra redentora que Dios ha hecho no es un cristianismo de 5 de yuca. No es un cristianismo que lo podemos tomar a la ligera. Dice la palabra del Señor que Él dejó su posición para venir a este mundo. ¿Por qué, digamos? Porque el Padre se hastió de sacrificios de machos cabrillos, de animales, la cual redimía un año, porque cada año tenía que presentarse, pero se presentaba el sacrificio, había expiación, pero el siguiente año, otra vez. Se presentaba el sacrificio y el siguiente año, otra vez. Es como hoy, ¿va? Nos congregamos cada domingo, digamos, y el otro domingo volvemos a pedir perdón por los mismos pecados que hemos hecho. Y el otro domingo volvemos a pedir perdón por los mismos pecados que hemos cometido, que hemos hecho. Entonces, se caería en un tema de una religiosidad. Pero yo le quiero decir, digamos, que el cristianismo no es una religiosidad. Porque hay una obra maravillosa por la cual Cristo vino, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Gracias. Gracias. Ay, hermano, pero yo no me siento rico. Espere, ya vamos a terminar ahí. No vamos a orar por prosperidad, digamos. El Señor reprenda al diablo, no es el evangelio de la prosperidad, digamos. ¿Sí? Pero hay principios que tenemos que entenderlos. Entonces, yo antes pensaba equivocadamente el tema de la prosperidad, decía, prosperidad es tener pisto, decía, qué chivo, el Señor dame prosperidad. Pero prosperidad dice que es avanzar, es adelantar en todos los aspectos, porque la palabra del Señor dice, digamos, que quiere que prosperemos en todo. Y todo es todo. Ay, hermano, yo quiero tener pisto, pero quiero seguir haciendo el mismo bandido de siempre. Lo más seguro es que lo van a poner en prueba, además. Porque si usted es hijo, a sus hijos el Señor los disciplina. Y si usted hace algo y no le pasa nada, digamos, probablemente usted no es hijo. Usted es bastardo. Entonces tenemos que entender, digamos, que Dios al hijo que ama, lo disciplina. Duele. Duele, hermano. Le digo porque ya me pasó varias veces. Así que o aprenda de las cosas que el Señor manda, digamos, a dar testimonio, digamos, o espérese que si usted es hijo, pues le va a llegar su turno para que el Señor trate con su vida, porque lo que quiere Dios en su vida es un perfeccionamiento. ¿Cómo? A través de nuestro Señor Jesucristo, a través del sumo sacerdote, que es nuestro Dios. Entonces, dice la palabra del Señor en Hebreos 7:11,
Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, el antiguo pacto, ¿por qué bajo él recibió el pueblo de la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según la orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Entonces nuestro Señor Jesucristo se levantó y fue constituido como sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. En el antiguo pacto habían sacerdotes pícaros. Bueno, estaban los hijos de Leví, los hijos de Elí, Leví. ¿Sí? Que dice que menospreciaban las ofrendas que presentaban al pueblo, e inclusive se metían con las mujeres en el templo. Sí lo he leído. Sí. ¿Y qué le pasó a ellos? Les cayó juicio. Entonces, se cambió el sacerdocio arónico para un sacerdocio de la orden de Melquisedec. Y se le dio esa posición a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya cambio de ley. Bien dice, ¿cómo se llama el pastor? René, que nos conocemos ya hace algunas millas ahí, unos kilómetros atrás. Y al ver para atrás y al ver mi vida y ver todo lo que ha pasado, si les soy sincero, no sé por qué estoy aquí. Sí. Creo yo que dice la palabra del Señor, pues luego la entendí, dice, que nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y al ver esa palabra, y dice, si el Padre no lo arrastra. ¿Por qué está aquí usted, hermano? Por bueno. Yo no estoy aquí por bueno. Dice, bueno, solamente Dios. ¿Qué estamos buscando aquí? La redención de nuestra alma. Estamos viendo esa obra maravillosa que Dios ha hecho en usted y ha hecho en mí. Y la palabra del Señor dice que Él nos atrae con cuerdas de amor. Y yo siempre lo insisto, que es algo que nos explicaba mucho la hermana Rina, cuerdas de amor, cuerdas de amor. Lo que no nos dijo la hermana Rina es que no, a dónde se la van a poner, ¿no? Se la van a poner en la mano, en el pie, o se la van a poner en el cuello, y véngase para acá. Pero son de amor, son cuerdas de amor. No son de juicio, no son ataduras. No son las ataduras que se tenían cuando vivíamos en Egipto, haciendo ladrillos de barro. Entonces el Señor nos saca de tierra de Egipto y nos lleva hacia la tierra prometida. Porque el cambio de sacerdocio es necesario que se haya un cambio de ley. Entonces, yo le vengo a decir esta mañana, de parte del Señor, usted no vive en la antigua ley, en el pacto. Mire, entonces ya no leo el Antiguo Testamento. Todo lo que el Señor ha dejado es que es sombra y figura, digamos, de las cosas que no vemos. Entonces siempre hay que estudiarlo. Hay que aprenderlo, hay que entenderlo. Pero no nos vamos a hacer judaizantes como lo mencionaba. Entonces,
Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Entonces, tenemos el tabernáculo que hizo Moisés, es un tabernáculo hecho de manos, pero nuestro Señor Jesucristo se presentó en un tabernáculo que dice, no hecho de mano de hombre, inclusive no de esta creación, sino que del cielo. Y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino de su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo del cielo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, la obra preciosa que Dios hizo es llevar esa sangre preciosa. ¿Sí? Y fue a rociarla en el lugar santísimo, no de la tierra, sino del cielo. Por eso es que cuando Él vino y se presentó a sus discípulos, les dijo, no me toquen. ¿Por qué? Porque no he subido al Padre todavía. Entonces Él tenía todavía que subir. Pero ¿cómo que subió ahorita y después la ascensión de Cristo cuando les dio la ordenanza? Que el Señor se presentó delante del Padre a presentar ese sacrificio una vez y para siempre. Entonces, la palabra del Señor dice que Cristo es nuestra Pascua. No me creo. Sí. Bueno, no digan al hermano Neto, dice, aquí está escrito en la Biblia. ¿Sí? Entonces, es maravilloso, hermano. Es maravilloso, digamos, que nosotros no tenemos un cristianismo sencillo, digamos. Esto es una obra preciosa, tan grande, digamos, que hasta nuestro entendimiento no nos puede dar. Nuestro Señor Jesucristo se despojó, vino a la tierra, derramó su sangre, se presentó como Cordero de Dios, que sí es correcto, derramó su sangre y Él presentó su sangre delante del Padre, delante del acta del pacto en el lugar santísimo para nuestra expiación una vez y para siempre. Ay, hermano, pero yo he recibido el perdón de Dios, pero yo siento que me falta todavía. La palabra del Señor dice que Él se hizo maldito para que nosotros fuéramos benditos. Él como Cordero de Dios se presentó, digamos, obediente, recibiendo el castigo y la maldición como que si fuera un cabrito. ¿Alguna vez ha tenido algún cabro? Bueno, aquí es difícil, ¿verdad? ¿Sabía usted que usted es oveja? Usted no es pedigüey, digamos. Ni cabro, digamos. Que a veces nos comportemos como cabros es otra cosa. Pero nosotros no somos llamados a ser ovejas. Ovejas. Entonces, pregúntele al que tiene a la par, ¿a qué hueles? ¿Huele a oveja? ¿O no huele a oveja? ¿Por qué dice la palabra del Señor? Las ovejas oyen su voz y lo siguen. No dice, el cabrito oye su voz. Y ese se va más lejos todavía.
Dios tiene que obrar en nuestras vidas. Tiene que obrar en nuestros corazones. Y tiene que cambiar esa naturaleza que tenemos que traerla al dominio, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Dios quiere es que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo, en un holocausto. Y que podamos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando estamos en esa posición, sabe que somos más que vencedores. Porque usted le ofrece una cerveza y usted está en la cruz, digo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O alguna llamada, algún número de teléfono que tengamos, que nos habla alguien que no es nuestra esposa o nuestro esposo. ¿Qué le puede ofrecer a usted un muerto? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida se acabó ahí. Pero es en la cruz. Es en la cruz. Es reconociendo esta obra que Dios ha hecho y que esta redención es eterna. Entonces, cuando ya no me miro yo, sino que miro a Cristo en mí, ahí es donde empiezo a ver esa obra preciosa. Yo antes pensaba, porque hay un canto ahí que dice, quebranta mi corazón, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. ¿Sí lo he escuchado? Sí. ¿Sabía que no es bíblico? La Biblia dice que Él crezca para que yo mengüe. ¿O será que el hombre puede él mismo salvarse a sí mismo? Puede aumentar una talla de un codo si se lo propusiera. Por eso es que muchas veces nos quedamos en la parte moral y muchas veces solamente tratamos de luchar con el pecado que se mira, que es todo lo que hacemos y lo que decimos. Pero Dios tiene que obrar en nuestras vidas y que sea de adentro para afuera. Y ahí es donde está la victoria. Y ahí es donde Dios nos va transformando y podemos sentir y podemos entender que hay una eterna redención. Hebreos 9:13 dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabrillos y las cenizas de las becerras rociadas inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, yo le vengo a decir de parte del Señor, el Señor lo está purificando. El Señor lo está perfeccionando. Ay, hermano, pero yo me miro a mí mismo y no avanzo, sino que siento que retrocedo más. El Señor lo está perfeccionando. Pero tenemos que entender, digamos, que con una gota, en este caso eran 7 gotas, el Señor purifica la sangre preciosa. Pero el Señor con una sola gota de su sangre nos ha dado eterna redención, una vez y para siempre. Gracias. Sí.
La palabra del Señor en Hebreos 7:22 dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. La palabra del Señor dice que no salgamos de fiador por nadie, ¿verdad? Porque te van a quitar tu cama y no paga, digamos, yo pago. ¿Sabe qué es lo maravilloso del amor de Dios? Que Él sabía que no podíamos pagar. Gracias. ¿Por qué se va a poner usted de fiador con alguien que sabe que está quebrado y todavía sabe que no va a pagar? Y usted dice, yo le voy a dar, yo voy a ser fiador, pero sabe que no va a pagar, porque no tiene sentido. ¿Por qué se puede hacer? Por amor. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera lo ha amado a usted. Que dio a su Hijo unigénito. Que ofrendó a su Hijo para poder ser presentado en sacrificio. ¿Para qué? Para darnos salvación. Por eso es que tenemos abogado con el Padre. Porque Él ya está delante de Dios, intercediendo por nosotros como sumo sacerdote delante del Padre. En 1 Corintios 5:7 dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces, aceptamos al Señor, aceptamos su sacrificio, tomamos la Pascua. Luego de eso dice la palabra del Señor: el que creyere y fuera bautizado será salvo. Pero el que no creyere ya ha sido condenado. Entonces yo le pregunto, ¿ya se bautizó, hermano? ¿Cuál es la pregunta? Si no, hay que programar bautismo. Bueno. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, Cristo es nuestra Pascua. Pero también dice en 1 Corintios 10:2, dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces los egipcios tomaron la Pascua en Gosén, fueron libertados de esclavitud de Egipto y empezaron su peregrinación. Y dice que pasaron por el mar. Y cuando pasaron por el mar fueron bautizados. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo. Entonces, estamos siendo perfeccionados. ¿Sí? Mire, hermano, ¿y por qué no cambiamos el orden de los factores? Porque la matemática dice que el orden de los factores no altera el resultado. Pero en la Biblia sí. Primero se cree, después se bautiza. Por eso es que dice, el que no cree, no dice que el que no cree y se bautiza. Entonces sí es importante, digamos. Vuelvo y pregunto, ¿todos están bautizados? ¿Sí? Si no, tiene que bautizarse. Tiene que bautizarse. ¿Y sabe qué es lo bonito, digamos? Lo que se hace es enterrar el viejo hombre cuando se bautiza. Y al final, digamos, dice que eso no quita las inmundicias de la carne, digamos, pero sí nos lleva a una mejor conciencia. Quiere decir que estamos siendo perfeccionados. Ay, hermano, pero yo ya creí, acepté al Señor. Ya me bauticé también.
Pero estas ganas de pecar no se me quitan todavía. Entonces habrá algún problema ahí que no pega la ecuación. A mí me gusta bastante la matemática. No pega la ecuación. Que siempre sigo diciendo mentiras. Salen malas palabras de mi boca. Malos pensamientos. Veo cosas que no tendría que ver. Y entonces me he hecho los drinkies todavía. Sabe que la palabra del Señor es tan maravilloso y el Señor le cambia a uno la forma de ver las cosas de una cosa maravillosa. Le voy a dar testimonio ahí. A veces por temas de trabajo, a veces le regalan a uno pequeñas o grandes, así, le dan alguna su botella, no de agua, sino que aguardiente, chaparro, dice. Y uno como cristiano dice, la bendición, dice. Si es vino, digamos, la Santa Cena. Uno solo dándose carreta. Pero dice la palabra del Señor, y es lo que le quiero decir yo, digamos, que cuando nos exponemos a la palabra, y la palabra hace esa obra maravillosa, el Señor nos va perfeccionando. Una vez estaba escuchando de una palabra, probablemente ya la había leído, pero nunca la había entendido. Decía diferente. ¿Sí? Dice la palabra del Señor que estaba el rey Josías, si no me equivoco, que empezó a reinar a los 12 años. ¿Sí? Entonces vino y empezó a reconstruir el templo. Pero empezaron a reconstruir de manera estética. Aquí está rajada la pared, aquí hay que pintar, digamos, hay que Pero en el proceso de reconstrucción del templo encontraron los pergaminos. Y llevaron los pergaminos y leyeron la palabra delante del rey. Y dice la palabra del Señor que cuando el rey escuchó eso, dice que rasgó sus vestiduras. Y mandó a consultar al sumo sacerdote. ¿Cómo lo veía el Señor a él? Porque él estaba arreglando el templo. Y dice el Señor que por cuanto tu corazón se enterneció al escuchar las palabras de la ley, este juicio que iba a caer en este tiempo no caerá, sino que será después. Y el Señor me habló que cómo era posible tuviera mi botellita guardada. No me la tomaba, algo. Estoy testificando eso. No era posible. No. No me ministraron ni me agarraron a garrotazos el pastor ni pecadores. Voluntariamente, ¿no? Agarré eso al drenaje, a la basura. A la basura. A la basura. Porque cuando Dios nos habla, es responsabilidad de nosotros si usted endurece su corazón o su corazón se enternece. Y usted voluntariamente busca esa redención. Y usted mismo renuncia a eso que usted sabe que es pecado. O siga con su vida. Porque si la palabra de Dios y el Espíritu Santo no lo cambia, nada lo va a cambiar. Así es. Nada lo va a cambiar. Entonces, Dios pone su manto de gracia y nos está hablando en tiempo y fuera de tiempo. Y tenemos que entender que esto no es un juego del cristianismo. No es un domingo más. No es una prédica más.
Es Dios mostrando su misericordia, su amor, dando su palabra y enseñándonos que Él nos quiere perfeccionar. Él nos quiere transformar. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El sacrificio ya está hecho. Ya se derramó la sangre. Ya se presentó la expiación en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para que nosotros lo recibamos. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Entonces, vengo a decirle de parte del Señor, cómo Dios lo mira a usted. Dios lo mira perfecto. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Que uno, al ver, al entender la palabra y al verse uno mismo, uno dice, Señor, ¿cómo me miras así sentado en lugares celestiales? Yo estoy así. Pero el Señor nos está perfeccionando. Él manda su palabra. Nos está limpiando. Está obrando. Y si usted está aquí esta mañana, no es por gusto. No es con un propósito. Hay propósito para su vida. Hay salvación. Hay redención. Hay amor. Hay sangre rociada. Hay sangre derramada. Para que nosotros prosperemos. Avancemos. Y que al entender lo que recibimos, podamos darlo a los demás. ¿Sabe usted que uno no puede dar lo que uno no tiene? Bueno, a mí me costó mucho entender eso. Decía antes, yo amo. Yo no sabía que me amaba a mí mismo. Estaba enamorado del amor, para los jóvenes. Estoy enamorado locamente. Medio le hacen una cosa, ya se enojó, ya no le volvió a hablar nunca más a esa señorita. Pero la amaba. Qué frágil. Tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir desarrollándonos en el Señor. Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que hace la palabra? Digamos? Una renovación de mente, es una metanoia. Yo diría que Dios nos ordena el pensamiento para que a lo bueno le digamos bueno y a lo malo le digamos malo. No, pero lo bueno es malo y lo malo es bueno. Hacemos una sola mezcolanza, digamos, porque es lo que piensa el mundo. Pero usted ya no está en Egipto. Amén. Amén. Mire, hermano, pero yo no soy perfecto.
pero ya no está en Egipto, que es lo maravilloso. Usted ya no está en esclavitud de Egipto, está en el proceso de renovación, de regeneración de su vida, de su alma. Que nosotros nos rindamos y decir, no es que yo extraño los puerros, las cebollas, las ollas. Antes ganaba más pisto cuando estaba en el mundo, solo cachadas vendía. Cuando hablan de cachadas son cosas robadas, así que renunciamos a cosas de esas. Y hoy en vez de ir prosperando, voy para atrás. No sé si le he contado esa una vez que me pasó que Dios estaba obrando en mi vida y de repente me debía un aumento. Yo pensaba que me debía un aumento en el trabajo. Y digo, yo voy a pedir el aumento. Mire, fíjese que cuando usted me contrató hace como 2 años, me dijo que me iba a dar un aumento después de eso. Entonces me voy a poner a estudiar y entonces necesitaba ese aumento, que me ayuden. Vaya, vamos a hablar con el dueño y todo eso. Sí. A los días me mandaron a llamarlo. Me quitaron del puesto que tenía, digamos, y me bajaron el sueldo a la mitad. Entonces cuando me hicieron eso, yo me quedé con cara de poker face. What? Sí, o sea, literalmente así. No dije nada. Me fui al baño, me arrodillé en el baño y salió una oración bien bonita. Señor, usted está sentado en su trono, usted reina, a usted nadie lo mueve donde está, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Usted cree que en mi sano juicio hubiera podido haber hecho eso si no hubiera sido trato de Dios para mi vida? Este viejo no sé qué, que no sé cuánto, Pues no es así que reaccionamos, hermano. Le digo porque solo yo soy solo a mí me prueba. Vamos a orar al final porque el Señor los pruebe también a ustedes. ¿Y sabe qué entendí de eso? Lo maravilloso. Que entendí que no le había dado gracias a Dios. Porque la palabra del Señor dice que le demos gracias a Dios por todo. Pero se acostumbra, inclusive en las iglesias, que usted pasa a dar testimonio, hermano, vengo aquí porque ahorita me duplicaron el sueldo. Mire que ahorita voy a ir allá, voy a ir aquí. Y gloria a Dios, va, esto es del Señor y gloria a Dios porque es de bueno. Que yo no sé, aquí no pasa, sino que en otro lado. En otra iglesia, no aquí. No me ha dicho nada el pastor. Entonces, vine yo y pasé a dar testimonio a la iglesia. Hermano, vengo a dar testimonio. Pase. Vengo a darle gracias a Dios porque me quitaron del puesto que tenía y ahora gano la mitad de lo que ganaba antes. Y todos me quedaron viendo. Este está loco. ¿Sí? Y se le quedan viendo unos a otros así. Hasta el púlpito solo a decir grandeza se sube uno. No. Dadle gracias a Dios por todo, dices. ¿Recibiremos de Dios solo lo bueno? ¿O no entendemos que Dios está tratando con nuestros corazones? Y que después del proceso podamos abrir nuestros ojos y decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y entiendo que tú eres un Dios grande, poderoso, y que tú haces como tú quieres. Y que no es válido que abramos nuestra mente o nuestra boca y decir, no aceptamos un no por respuesta. Eso no es bíblico. Usted no le puede decir a Dios qué va a hacer y qué es lo que no va a hacer. Amén. Así es. Por muy famoso que sean las personas, o por muy grande que sea un pastor. No es bíblico. No.
Entonces yo vengo a decirle esta mañana de parte del Señor, tenemos que ser perfeccionados en nuestra mente. Tenemos que ser cambiados, renovados de nuestra forma de pensar. Y cuando entendamos eso, vamos a ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y si usted está en la voluntad de Dios, usted está siendo perfeccionado. Ay, hermano, pero no miro la mía todavía. Ya le vas a ver la suya o la de él, ¿verdad? El novio, la novia también, ¿verdad? Su esposa, su esposo. Ya le va a salir. Todo tiene su tiempo. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios quiere perfeccionarlo en el amor. Y cuando logremos entender, aunque sea un poquito, el amor de Dios, vamos a avanzar mucho. Meditando en la palabra y viendo este tema, yo solo el Señor me traía, digamos, cuando Pedro negó 3 veces al Señor. Y enfrente de él. Y el Señor solo se le quedó viendo. Imagínense. Con una mirada de amor, de misericordia. No le dio juicio, porque estaba restaurando la vida de Pedro. ¿Cómo cree que lo mira el Señor a usted? El Señor lo mira como de amor. ¿Y por qué tenemos miedo? Porque sabemos que hay algo en nuestro corazón que el Señor no le agrada. Y en vez de acercarnos al Señor, nos alejamos. Que es lo mismo que hizo Adán y Eva. Estaba la voz del Señor en medio del huerto. Dice que se escondieron. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, tuvieron miedo. Yo vengo a decirle de parte del Señor, no tenga miedo. No tenga miedo. El Señor lo ama. Amén. Gracias, Señor. Y tenemos que ser perfeccionados en ese amor. Pero tenemos que acercarnos y despojarnos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Y hasta entonces vamos a conocer. Ese va a ir perfeccionando nuestros corazones, nuestras vidas. Y vamos a empezar a ver la obra maravillosa de Dios en nuestros corazones. Entonces va a ver usted la victoria sobre sus enemigos. Entonces va a ver a todos sus enemigos destruidos. Enemigos de fornicación, de adulterio, de mentira, de robo, de engaño, de todas las obras de la carne, los va a ver destruidos. Esa es la hora del Señor. ¿Cómo empezó? Por amor. ¿Qué es lo que quiere el Señor?
que nos llenemos de Señor. El Señor lo está llamando, me está llamando a mí. Concuerda, amor. Y quiero que sepa que usted está en las manos del Señor y que el Señor lo ha traído esta mañana con un propósito. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué voy a hacer yo? Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado ese sacrificio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No sé cómo está su vida, no sé cómo está su corazón. Pero el Señor le dice esta mañana, yo te amo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gracias. Yo te amo. Gracias, Dios. Y que podamos recibir ese amor. Y que podamos echar fuera todo temor, de todo pecado. Así que ahí donde está usted, en su corazón, pueda reconocer que Dios tiene un propósito para su vida. Vengamos en oración delante del Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, gracias. Porque un día, Señor, nos llamaste de tinieblas a tu luz admirable, Señor. Derramaste tu sangre, Señor, para redención de nuestros pecados. Nos has dado tu amor, Señor. Y aún así, Señor, fallamos muchas veces. Esta mañana, Señor, queremos que seas tú que quites todo temor, Señor. Queremos recibir ese amor. Recibimos, Señor, a Cristo Jesús, su sacrificio, su perdón en nuestras vidas. Que esa sangre preciosa, Señor, sea derramada y pueda limpiar, Señor, nuestros corazones, Señor, nuestras vidas, Señor. Este es el momento que usted puede decirle al Señor que lo perdone si usted ha fallado. Y que quite todo temor. Y que le ayude a vencer cada uno de sus enemigos que usted sabe que no ha podido vencer. Pero yo, en el nombre de Jesús, le digo, hay victoria, hay victoria, hay libertad en el Señor. Oh, sí, Señor, gracias. En Cristo. Oh, gracias, Señor. Y eso es lo que queremos Gracias. recibir. Porque a libertad hemos sido llamados, no a seguir en esclavitud. Oh, Señor. Libertad para alabar, libertad para servirle al Señor, libertad para hacer la obra que Dios nos ha encomendado para ustedes y para mí. Señor, en el nombre de Jesús, extendemos tu manto de gracia y misericordia, Señor, sobre esta casa. Y que seas tú moviendo, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Y que tu Espíritu Santo obre, Señor, y traiga, Señor, libertad, Señor. Libertad, Señor, a nuestra vida, Señor.
y que nos permita prosperar y crecer en ti, Señor. En tu amor, Señor. Oh, sí, Señor. En tu amor, en tu sangre preciosa, Señor. En tu sacrificio, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor. Queremos ser perfeccionados en tu amor, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El Salvador, seguro estoy. Gracias, Señor. Todos mis días en tus manos están. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu, enséñame, oh Dios, a toda mi vida. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Mi vida yo quiero con tu ser, camina a mi lado, mi vida yo quiero, soy alfarero. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por su tiempo de refrigerio, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Está encendido. Gracias. ¿De qué te refieres? Este regalito que lo teníamos desde el mes de junio, del Día del Padre, así que recibirlo del Señor. Amén. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Amén. Wow.